La vida de Jack Coe comenzó no en una cuna, sino en el eco frío de un pasillo de orfanato en el árido corazón de Oklahoma. El año era 1918 y para él la infancia fue un paisaje de abandono silencioso. Su madre, vencida por una pobreza que devoraba toda esperanza, no lo dejó por crueldad, sino por una desesperación calculada. El orfanato era la única forma de que su hijo sobreviviera. Jack creció sintiéndose olvidado, un niño sin cuna ni linaje, alimentando un hambre que iba más allá del estómago. Hambre de ser reconocido, de ser amado. Este sufrimiento no fue una herida en vano. Fue el horno donde se templó el acero de su fe futura. Los días en el orfanato eran una lección constante de dureza. No había sofisticación ni educación formal, solo la cruda realidad de la supervivencia. Este rechazo temprano moldeó un carácter que más tarde sería incapaz de tolerar la tibieza o la indiferencia. El joven Jack no tenía los modales pulidos de un seminarista, sino la fiereza indomable de quien ha luchado por cada respiración. La verdadera transformación no llegó con un sermón, sino con una confrontación con la muerte. Jack Coe creció y, ya adulto, se encontró postrado, consumido por una enfermedad que los médicos consideraban un veredicto. Estaba desahuciado, al borde del abismo, y la ciencia se había rendido. En ese lecho de dolor, el eco de su infancia resonaba, olvidado de nuevo, esta vez por el mundo. Pero fue en ese punto de total indefensión donde el cielo decidió intervenir, arrastrándose a una pequeña reunión de oración o, como relatan algunas versiones, a una carpa de avivamiento incipiente. Jack llegó buscando una solución médica, pero encontró una intervención divina. No fue un proceso gradual, fue un encuentro repentino e implacable con el poder de sanidad del cielo. El dolor desapareció, la enfermedad se disolvió. En ese instante su alma, destrozada por el rechazo de la infancia y la amenaza de la muerte, fue sanada. El pasado desgarrado fue remendado y la desesperación se transformó en una convicción feroz. Esta sanidad no fue un evento privado, fue un juramento de guerra. El infierno había intentado reclamarlo 2 veces, primero por el abandono, luego por la enfermedad, y Dios lo había rescatado ambas veces. A partir de ese momento, Jack Coe se convirtió en un hombre peligroso para el infierno. No podía callar lo que había visto y vivido. Su ministerio no comenzó en un púlpito elegante, sino en la calle, con una autoridad que no provenía de diplomas, sino del conocimiento personal de un Dios que resucita cuerpos y almas. Él no tenía la elocuencia de los teólogos, pero tenía algo que los seminarios no podían enseñar: la audacia alimentada por la oración y la certeza inquebrantable de que Jesús, el que lo había sacado del orfanato y del lecho de muerte, todavía obra. Cuando Jack Coe vio a la primera persona ser sanada bajo su oración, no sintió orgullo. Lloró como el niño que una vez fue. Comprendió que su dolor era el combustible de su misión. Su testimonio era: si Dios me usó a mí, el niño olvidado del orfanato, puede usar a cualquiera. Esta fe feroz se convirtió en una llama que nadie podría apagar, marcando el inicio de un ministerio que sacudiría al mundo, desde los galpones improvisados hasta la carpa más grande jamás levantada. La conversión de Jack Coe lo propulsó inmediatamente al ministerio, pero no con cautela, sino con una audacia desenfrenada. Al principio predicó en carpas modestas y galpones, pero la unción que portaba era tan potente que pronto el espacio era insuficiente. Las sillas de ruedas y las muletas se amontonaban. La noticia de los milagros corría como fuego en campo seco. Coe se dio cuenta de que la fe que sanaba a los enfermos debía reflejarse también en la magnitud de su obra. Fue entonces cuando tomó una decisión que desafió la lógica y la prudencia de su tiempo. Construiría la carpa evangelística más grande que el mundo jamás había visto. Quería una estructura capaz de albergar a decenas de miles de personas sedientas de salvación y milagros. Los críticos se levantaron de inmediato tildándolo de loco, imprudente o megalómano. ¿Quién llenará un lugar tan grande? Es un derroche. La respuesta de Coe fue el primer gran manifiesto de su ministerio. Si tengo fe para sanar a los enfermos, también tengo fe para levantar una carpa. Y si Dios no viene, que quede vacía. La carpa se levantó, grande, blanca, imponente, con capacidad para más de 20,000 almas. Era un monumento a la fe visible, una declaración de que Jack Coe no jugaba a la religión. Él creía en un Dios grande, pero el verdadero drama no estaba en la lona, sino en el púlpito. Cuando Coe subía, la atmósfera se cargaba. Su estilo no era de diplomacia, sino de confrontación directa. Gritaba a las enfermedades como si fuesen seres con voluntad propia, expulsaba demonios con la autoridad de un general. Su predicación no era para halagar, sino para llamar al arrepentimiento y desafiar la incredulidad de frente. Los milagros llegaban en fila india: tumores que desaparecían, sordos que oían, paralíticos que se levantaban.
pero lo que más cautivaba e incomodaba era su audacia santa. Coe oraba con una furia santa, como si la enfermedad fuera una afrenta personal al nombre de Jesús. Esta audacia lo puso en el punto de mira. Los periódicos lo criticaban ferozmente, los médicos lo amenazaban con demandas y hasta otros pastores, celosos o incómodos con su falta de formalidad, se levantaban en su contra. Pero Jack Coe siempre respondía con la misma lacónica y poderosa frase: discutan teología, yo veo sillas de ruedas vacías. ¿Qué prefieren ustedes? La carpa no era solo un lugar de reunión, era una trinchera espiritual. Jack Coe no veía multitudes, veía almas y batallas espirituales. Él no predicaba con cautela. Él avanzaba con una urgencia forjada en el dolor de su infancia y magnificada por la gloria que lo había sanado. Su vida y su carpa se convirtieron en un mensaje ineludible para el mundo. El tiempo de los milagros no había terminado, y la fe no era para los tímidos. Era el inicio del avivamiento de sanidad que rompería todos los moldes religiosos. El ministerio de Jack Coe no se definió por su oratoria, sino por la irrupción visible y constante de lo sobrenatural en lo natural. Sus cruzadas no eran simples reuniones de avivamiento, eran campos de batalla espiritual, donde la enfermedad, la incredulidad y la misma muerte eran desafiadas públicamente con una autoridad que no se había visto desde el Pentecostés. Los milagros que fluían a través de Coe eran el sello innegable de su llamado, una demostración física de que el poder del Evangelio era tan real en el siglo XX como lo fue en el primer siglo. La naturaleza de los milagros en la carpa de Jack Coe era radical. No se trataba de dolores de cabeza o dolencias menores, sino de condiciones médicas irreversibles que exigían una intervención divina. La reversión de la parálisis infantil. Uno de los testimonios más desgarradores y a la vez más triunfantes era el de los niños con deformidades óseas. Se recuerda vívidamente el caso de un niño con las piernas severamente afectadas, con los pies torcidos hacia atrás, una condición que la medicina declaraba incurable. La madre, con la fe agotada pero con un último hálito de esperanza, presentaba a su hijo al hombre de la audacia. Coe no susurraba ni oraba con timidez. Sostenía al niño ante la multitud y con una voz que era una orden militar a la biología, gritaba: «En el nombre de Jesús de Nazaret, piernas enderécense». Delante de miles de testigos, los huesos crujían, los tendones se estiraban y los pies se alineaban. El niño, un instante antes lisiado, se levantaba caminando, corriendo y saltando, un testimonio que desmantelaba toda duda. La disolución del cáncer. El cáncer, la gran plaga de la época, era desafiado de forma sistemática. Los casos de mujeres consumidas por tumores terminales, tan delgadas como un esqueleto, eran comunes en la línea de oración. Coe les imponía las manos y declaraba sanidad. En un desafío directo a la ciencia, pedía a los creyentes que regresaran días después con sus exámenes médicos. La documentación recurrente mostraba que los tumores no solo se reducían, sino que desaparecían por completo. En otra ocasión en Missouri, un hombre fue llevado con un tumor gigantesco y pulsante en el cuello. Coe oró y en el mismo instante el bulto comenzó a menguar visiblemente ante la multitud hasta que el hombre convulsionó y el tumor fue absorbido por el cuerpo, dejando al hombre completamente sano. La liberación de la columna atrofiada. La parálisis total era otro desafío habitual. Un hombre con el lado izquierdo completamente paralizado y la columna atrofiada fue llevado en camilla. Coe no permitió la pasividad. Se arrodilló, puso su mano sobre la pierna inerte y oró. El hombre gritó: «Estoy sintiendo». Coe lo levantó y le ordenó: «Anda, hombre, no saldrás de aquí cargado». El hombre, primero con dificultad y luego corriendo por el pasillo, se convertía en un testimonio vivo de la resurrección física. Los milagros en los sentidos eran la prueba más dramática y accesible del poder de Dios, ya que la sanidad era inmediatamente perceptible. El despertar de la audición. El caso de una niña completamente sorda desde el nacimiento ilustra la intensidad de Coe. No oró suavemente, levantó la voz y gritó con furia santa: «Espíritu de sordera, reprendo en el nombre de Jesús». La niña se tapó los oídos y comenzó a llorar, abrumada por el repentino y abrumador sonido del mundo. Por primera vez en su vida, estaba oyendo. La visión restaurada. Coe nunca aceptaba una respuesta negativa del mundo natural. Un hombre ciego, traído de otro estado, fue orado por Coe sin un resultado inmediato. Al final de la reunión, Coe lo trajo de nuevo y con redoblada audacia gritó: «Ojos, en el nombre de Jesús, abríos».
Tras unos segundos de silencio tenso, el hombre comenzó a describir con asombro cada objeto a su alrededor, viendo claramente por primera vez en años. Coe sostenía que Popo, el fracaso no es de Dios y no me voy de aquí hasta que el milagro suceda. El pináculo del poder en las cruzadas de Jack Coe era la confrontación directa con la muerte, un testimonio que obligaba a los testigos a enfrentar la realidad de la eternidad. El bebé revivido. Se cuenta el sobrecogedor relato de una madre con un bebé muerto en brazos, que corrió al frente con desesperación. Coe, sosteniendo al niño inerte en el aire, pronunció solo 3 palabras cargadas de autoridad: Jesús da la vida. Según los relatos, el bebé se movió y comenzó a llorar. La multitud, al presenciar la vida regresando a un cuerpo muerto, estalló. Algunos se desmayaron, otros cayeron al suelo envueltos por una gloria densa que paralizaba todo. La atmósfera invasora. La intensidad de la unción era tal que trascendía la oración. Se relata que en Texas, al llamar a los enfermos, Coe a veces no podía siquiera empezar a orar. La gente caía al suelo, como si una fuerza invisible los golpeara. La atmósfera se volvía tan cargada que una neblina blanca sin olor cubría el altar, y las personas caían de rodillas confesando pecados. Las sanidades ocurrían de forma espontánea y masiva, como si el cielo mismo hubiese tomado el control de la reunión. Para Jack Coe, el milagro no era el fin, sino la prueba tangible, para que la gente creyera en Jesús. Los milagros no eran solo para los enfermos, eran para los incrédulos. Su vida fue una serie de desafíos a la incredulidad, no solo del público, sino de las autoridades. Cuando los médicos intentaron prohibirle orar por una niña en silla de ruedas, Coe replicó: si Jesús falla, hagan lo que quieran, pero si Él toca, entonces cierren la boca y adoren. Y cuando la niña se levantó y caminó, la confrontación se resolvió con un acto de fe. Jack Coe se convirtió en el azote de la pasividad religiosa y el escepticismo científico. Sus milagros eran titulares que no se podían ignorar, obligando a los escépticos a admitir que, aunque no entendieran la teología, las sillas de ruedas quedaban vacías en el altar. Él no buscaba su propia gloria. Él era el micrófono, y la voz que hacía estos imposibles era la de Jesús. El ministerio de Jack Coe fue un recordatorio atronador de que el Evangelio es el poder de Dios manifestado en la carne. Un fuego que consumía la enfermedad y que dejó una marca imborrable en la historia del avivamiento, enseñando a una generación que la fe verdadera no es pasiva, es una fuerza que mueve montañas. La fama de Jack Coe, impulsada por las multitudes que atestiguaban sus milagros, se expandió como un incendio forestal. No dependía de mercadotecnia, sino de un recurso que ninguna propaganda podía igualar: milagros visibles y verificables. La carpa era un teatro de lo imposible. Una madre, con desesperación en el rostro, llevó a su hijo con los pies torcidos hacia atrás, una condición irreversible según la medicina. Coe lo sostuvo ante la multitud y con lágrimas y audacia ordenó: en el nombre de Jesús de Nazaret, piernas enderécense. Delante de todos los huesos crujieron y los pies se alinearon. El niño se levantó caminando, corriendo y saltando. Otro día, una mujer consumida por un cáncer terminal, delgada como un esqueleto, subió al escenario. Coe oró con autoridad y días después regresó con los exámenes. El tumor había desaparecido por completo. Los propios médicos perplejos no podían hacer más que certificar lo inexplicable. Pero el poder de Coe no solo atrajo a creyentes, atrajo a los escépticos y a las fuerzas que temían lo incontrolable. La prensa lo persiguió sin descanso, llamándolo charlatán, acusándolo de montar fraudes y de manipular a los pobres. Coe, inquebrantable, les respondía con su verdad irrefutable: puedes discutir conmigo, pero discute con aquel que arrojó la muleta. La confrontación alcanzó su punto álgido en 1956, durante una cruzada en Miami. Tras orar por un niño sordo y presenciar su sanidad, Jack Coe fue arrestado. El cargo era grave y absurdo: ejercer medicina sin licencia. El predicador, que solo había usado el nombre de Jesús, fue encarcelado. El escándalo se convirtió en noticia nacional. Los titulares gritaban: evangelista de la fe enfrenta la justicia. Mientras los críticos se regocijaban, miles de personas, incluyendo iglesias y aquellos sanados, protestaron con cartas y peticiones. Desde la celda, la respuesta de Jack Coe resonó con una fuerza mayor que la de cualquier sermón: si Jesús fue preso, ¿quién soy yo para exigir otro destino? Si este es el precio por sanar a los enfermos, lo pago. Y lanzó un desafío directo a la autoridad secular: si orar en el nombre de Jesús es un crimen, entonces llenen las cárceles, porque yo no voy a parar. La prisión duró poco. El caso era insostenible,
y Coe fue liberado. Pero la experiencia lo convirtió en un héroe para los creyentes y en una figura aún más amenazante para el statu quo. Su nombre se difundió por todo Estados Unidos, no como un criminal, sino como un hombre que se atrevió a creer en un poder que trascendía la ley humana. Su fe, audaz y militante, había chocado frontalmente con la incredulidad institucionalizada y había salido victoriosa. La imagen pública de Jack Coe era la de un hombre impulsado por una audacia incontrolable, con una voz alta y gestos firmes, una presencia que llenaba cualquier plataforma. Sin embargo, el verdadero poder no residía en su carisma, sino en un altar oculto que pocos veían, su intensa vida de oración, ayuno y quebrantamiento privado. Coe sabía que los dones sin comunión se vuelven simple ruido. Su autoridad no provenía de una técnica de púlpito, sino de una intimidad feroz con el Espíritu Santo. Jack Coe vivía bajo el aforismo que se convirtió en la regla de oro de su ministerio. Si quieres poder público, ten quebrantamiento privado. Si quieres milagros en la plataforma, ten lágrimas en la almohada. Antes de cada gran campaña, Jack se retiraba. Pasaba horas, a veces días, encerrado en habitaciones de hotel sin comer ni salir. Su hijo, Jack Coe Jr., testificó sobre las noches en que su padre gemía y lloraba en agonía, suplicando por la unción, por almas y por la misericordia divina. No era un espectáculo, era una sed real. Se cuenta que antes de una campaña crucial en Dallas, ayunó por 3 días sin levantarse del suelo. Su clamor era un eco de su miedo a la insuficiencia. Señor, no me dejes subir a esa plataforma vacío, no me dejes ir sin tu gloria. Cuando salía de su reclusión, su cuerpo estaba débil, pero portaba una autoridad tan densa que al entrar en la carpa, antes de pronunciar una sola palabra, las personas caían de rodillas, llorando y confesando sus pecados. La presencia de Dios era tangible, el resultado directo de la lucha secreta. Esta búsqueda de la presencia divina transformaba la naturaleza de sus reuniones. Coe no buscaba la emoción, sino que Dios actuara con total libertad. Había momentos en que la gloria era tan fuerte que él simplemente cerraba los ojos y decía: Él ha llegado. Ahora dejen actuar al Espíritu. En esos silencios las sanidades estallaban. Sordos que oían al fondo, paralíticos que se levantaban sin ser tocados. La multitud arrastrada como olas por un mar invisible. Esta devoción innegable era el secreto de su poder incontrolable. Jack Coe no se apoyaba en métodos o fórmulas, sino en la presencia real de Dios. Su vida íntima con el Espíritu Santo era su fuente, su fuerza y su ancla. Él enseñó a una generación que el costo de portar unción es el quebrantamiento privado. El ministerio de Jack Coe, cargado de milagros y confrontación, no podía sostenerse sin un costo. Los años de cruzadas implacables, gritos, ayunos prolongados y la lucha constante contra la incredulidad y las fuerzas espirituales comenzaron a pasar factura a su cuerpo y alma. Coe, que parecía un coloso invencible, libraba una batalla silenciosa contra la poliomielitis, una enfermedad que minaba su salud. A pesar de la debilidad física, su espíritu indomable se negaba a detenerse. Continuaba predicando y orando, lanzándose entre las multitudes. Sin embargo, el desgaste era evidente. El mismo fuego que encendía la carpa ahora quemaba su propio cuerpo. En 1956, el año de su famoso arresto en Miami, la salud de Jack Coe se deterioró rápidamente. Con tan solo 38 años, en el punto álgido de su influencia, el cuerpo del evangelista audaz se rindió. Jack Coe murió. Su muerte fue un shock para el mundo cristiano. Para muchos fue una tragedia incomprensible. ¿Cómo podía morir el gran sanador? Los escépticos lo utilizaron para afirmar que los milagros no eran reales o que la fe había fallado. Pero para la inmensa mayoría de sus seguidores y para aquellos que entendieron su ministerio, la historia fue otra. Jack Coe no murió. Su vida se convirtió en la prueba final de su mensaje. Su legado fue mucho más poderoso que su breve existencia. Dejó tras de sí no un imperio financiero, sino una semilla de audacia plantada en el corazón de la iglesia moderna. El legado de Jack Coe se resume en 3 puntos ineludibles. Fe inconmovible. Demostró que la fe no es para los tímidos, sino para aquellos dispuestos a confrontar lo imposible y no aceptar el fracaso. La silla vacía como testimonio. Su impacto perduró en las incontables sillas de ruedas y muletas dejadas vacías en sus cruzadas, testimonios silenciosos de que el poder de Dios se había manifestado. El modelo de intimidad. Enseñó que la verdadera autoridad proviene de la intimidad con Dios, que la audacia nace en la habitación secreta de la oración. Jack Coe se fue joven, pero la llama que encendió no se extinguió, simplemente pasó a manos de otros. La valentía de quienes no temen orar con poder
La búsqueda de avivamientos y el rechazo al conformismo de la iglesia son todos ecos de la voz que gritó en la gran carpa. Su vida fue una antorcha que ardió con tal intensidad que consumió el recipiente. Jack Coe vivió y murió con un único propósito: mostrar que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su historia sigue siendo, hasta el día de hoy, un desafío apasionado a todos los creyentes. Salgan de la zona de confort, clamen por milagros y demuestren la fe que no se doblega ante lo imposible.